Ahora vamos a poder ir a la carta de 1 Timoteo y quiero que me acompañen ahí para seguir con las exposiciones de este libro en el capítulo 5. Así como está terminando el año, también está terminando el libro de Timoteo. Ya estamos en el capítulo 5, nos falta solamente uno, estamos a un poco más de la mitad del mismo y creo que ha sido una bendición bastante grande para todos las exposiciones de esta carta. Así que quiero que me acompañen a 1 Timoteo capítulo 5, versículos 1 y 2. Solamente 2 versículos vamos a tener hoy de exposición, pero creo que aunque son pequeños, abarcan mucho. Vamos a orar al Señor, leer la palabra. Primero vamos a leer, luego vamos a orar y continuar con la exposición. Dice el texto: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Dios soberano, Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, una vez más para pedir tu bendición, glorificar tu nombre, Señor, porque por tu gracia y misericordia en Cristo Jesús nosotros podemos estar aquí, Señor, reunidos como tu iglesia para seguir aprendiendo debajo de tu libro, Señor, porque tu palabra está aquí delante de nosotros y debemos quitarnos nuestros zapatos porque estamos pisando tierra santa. Así que ayúdanos, Señor, que con reverencia oigamos hoy tu voz, escuchamos tu verdad para poder obedecerla y vivir por ella, Señor, para tu gloria. Para que así como cuerpo de Cristo podamos edificarnos mutuamente. Muestra a Cristo en esta hora, Señor. Usa a este predicador tuyo para exponer tu verdad. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero comenzar con una pregunta. Y díganme ustedes si es lo mismo amar a todo el mundo que amar a una persona en específico. Si yo dijera, amo a todo el mundo, eso es como hasta poética, pero no es real, ¿verdad? Porque nadie puede amar a todo el mundo. Nadie. Pero amar a una persona específica, eso es difícil. Y muchos están pensando en el esposo, en la esposa, ¿no? Es difícil. ¿Por qué? Porque conocemos a esa persona. Y porque se nos cuesta amar. Es algo que no es parte de nosotros. Nosotros conocemos un amor que es recíproco, ¿verdad? Que es, yo te amo, tú me amas. Pero el amor es más, no es eso. El amor es incondicional. Para que sea amor, tiene que ser incondicional. Veamos el ejemplo de Cristo. Cristo nos amó. ¿Por qué? Porque nosotros le amábamos. No, la Biblia dice que Él nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores. Nosotros no le amábamos. Mas Cristo decidió amarnos y dio su vida por nosotros. El texto que hoy tenemos delante de nosotros nos habla del amor y de una muestra particular de que es de exhortarnos los unos a los otros. El tema de hoy es el llamado a exhortarnos sabiamente. Ese es el tema de hoy. Nosotros debemos exhortarnos sabiamente, debemos tratar el pecado. Esto no significa que debemos ir por ahí corrigiendo a todo el mundo. Hey, párate bonito, siéntate derecho. No, no hemos solamente hacer eso, sino muchas veces va a ser necesario caminar con la persona, guiarla para hacer ese bien espiritual, para aconsejar a las personas. Esto, hermanos, que tenemos acá es dinamita si nosotros lo practicamos como iglesia, porque que ancianos estén aconsejando a los jóvenes, se estén animando, los jóvenes se estén animando mutuamente, las ancianas estén aconsejando a las mujeres jóvenes. Eso de verdad es hermoso y es necesario para que una iglesia siga creciendo y sea cada vez más gloriosa. Yo tengo 3 puntos que hoy vamos a tocar, que es la fuente reguladora de la exhortación, la necesidad y el propósito de la exhortación y la manera de la exhortación. Nosotros estamos entrando a una nueva etapa de la carta donde Pablo ha venido hablándonos acerca de temas generales como acerca de los falsos maestros, acerca del rol del hombre y la mujer en la iglesia, acerca del cómo orar,
en los ministros de la iglesia, los pastores y los diáconos, los requisitos de esto. Nos ha hablado acerca de cómo nosotros debemos conducirnos como iglesia del Dios viviente y cómo ser siervos de Cristo. Pero ahora Pablo se propone hablar práctico, a ser específico, a bajarlo todo a tierra y a hablar acerca del trato que tenemos entre unos a otros, ancianos con jóvenes, jóvenes con ancianas, jovencitas, entre todos. Este pasaje nos habla claramente del amor. El amor de la iglesia debe expresarse con cuidado, podemos suplir necesidades, pero nunca debe faltar la franqueza. Nunca debe faltar la franqueza. En nuestra familia, en la iglesia, nunca debe faltar la franqueza, es decir, una confrontación directa al pecado cuando ésta sea necesaria. A veces nosotros pensamos que el amor es solo besos y abrazos o palmaditas en la espalda, ¿verdad? Dios te bendiga. Pero no. Una de las mayores muestras de amor es exhortar a nuestro hermano del costado. Es hacerle ver su pecado. Estos textos nos enseñan que una iglesia bíblica debe confrontar el pecado. Nosotros nos llamamos Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. Pues si somos tal, debemos confrontar el pecado mutuamente. No podemos dejar que esto pase. No podemos poner paños fríos. Aquí Pablo principalmente está hablando a Timoteo, que como pastor en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, debía exhortar tanto a ancianos, ancianas, jóvenes y a las señoritas. Él, como pastor de la iglesia, debía hacerlo principalmente. Pero por otro lado, también se aplica a toda la iglesia en general, porque esta carta era dirigida también para los hermanos de Éfeso. Como hemos leído en la lectura bíblica en Hebreos 3:13, antes exhórtense los unos a los otros cada día. Notemos ahí, Romanos 12:5 dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos con los otros. Como iglesia tenemos ese deber de exhortarnos mutuamente. Es algo natural en la iglesia que nosotros nos formemos por grupos, ¿verdad? Hay en la iglesia podemos tener grupos de jóvenes, de adultos, de ancianos, etcétera, y así podemos tener como que relaciones eficaces, tenemos grupos pequeños donde nos reunimos, pero hermanos, sobre todas las cosas nosotros debemos procurar relacionarnos entre todos. Entre todos. El Señor nos salvó para unirnos en comunidad en la iglesia de Cristo. No debemos separarnos por grupos. Podemos tener, como hemos tenido esta semana, algo particular para las damas y está excelente, pero nosotros en la vida práctica no debemos estar separándonos todo el tiempo. Debemos estar en comunidad porque en la iglesia de Cristo no hay barreras ni sociales, ni raciales, ni sociales. No hay nada de eso. En Efesios 2:13, que es uno de los pasajes que más me gusta, dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús ustedes, y está hablando de una iglesia que estaba compuesta por gentiles y judíos, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo porque Jesús, Él mismo, es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando ¿qué? La pared intermedia de separación. No hay barreras raciales, no hay barreras sexuales, ya no hay judío ni griego, dice Pablo en Gálatas 3:28, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. No hay barreras sociales, Colosenses 3:11, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En la iglesia de Cristo no debe existir barreras. Pero ¿cómo Timoteo, siendo joven y con menos experiencia, podía cumplir este mandato de corregir a ancianos, jóvenes, ancianas y las señoritas? Primero, solamente para aclarar, Timoteo no era un joven de 20 años, ni de 15, ni de 25 años. Y era un hombre de 35 aproximadamente, pero joven para muchos líderes de ese momento, de la iglesia en Éfeso. Era bastante joven. La experiencia es buena, pero no es la herramienta principal
para exhortar. Es buena la experiencia, y necesitamos experiencia, sí, muchas veces, pero no es la fuente para la exhortación. Pablo le dijo en el capítulo 4 de la carta de Timoteo, versículo 12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y esperanza y pureza. Timoteo debía ser ejemplo. Ese es algo bueno para poder exhortar con limpia conciencia y coherencia, ¿verdad? Pero nuevamente, no es lo fundamental para la exhortación. La fuente reguladora, la fuente principal, valga la redundancia, de la exhortación, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Sí, es bueno tener buen testimonio, experiencia, pero solamente la palabra del Señor de manera eficaz nos va a poder instruir, corregir para toda buena obra, prepararnos para eso. Solamente la palabra del Señor. El Evangelio regula cada esfera de nuestra vida, así que el Evangelio debe ser el regulador al momento de que tú vayas a exhortar. ¿Correcto? No nuestros propios criterios, ¿ya? Porque a veces somos muy inteligentes y tenemos buenas ideas, pero no, hermano. Para exhortar debemos usar la palabra del Señor, el Evangelio. No debemos corregir a nuestro parecer, a nuestra instrucción o a nuestros modales. ¿Ok? Eso no es lo principal. Puede tener cierto sentido e importancia la cultura, la experiencia y un carácter respetable, pero lo primario es el Evangelio. Por ejemplo, Mateo 18:15. Ahí está en la pantalla, no tienen que buscarlo. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Cómo nosotros practicamos esto? ¿Por cómo lo enseña Jesús o cómo nosotros queremos hacerlo? Por nuestros propios criterios. Hagamos un ejemplo práctico. A pesar que Cristo dice cómo hacerlo, es decir, si alguien peca, en la Reina Valera dice, si alguien peca contra ti, es algo como que más, ¿no? Más dramático la escena. Entonces, Jesús dice, si alguien peca contra ti, ve a solas y repréndelo, exhórtalo. Pero a veces nosotros usamos nuestro propio criterio, nuestras ideas tan buenas que tenemos a veces y decimos, tal hermano es muy complicado, no me va a escuchar, mejor le digo al pastor que lo reprenda, ¿no? O otra persona más inteligente aún dice, ¿quién soy yo para exhortar? Además, todos tenemos nuestros trapitos, ¿no? Entonces, mejor ahí nomás quedamos. Todo esto habla de un corazón orgulloso y falto de amor. Así que si tú has pensado eso, si tú crees eso, te falta amor. Tu corazón es orgulloso. Nuestro corazón es orgulloso cuando no hacemos caso a la palabra del Señor. Esto es urgente, es necesario, la exhortación mutua. En 2 Corintios 12:15 dice Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y esto es interesante, aunque amándolos más, termine siendo amado menos, dice Pablo. ¿Cómo habló Pablo en los Corintios? Duramente. Tratando el pecado de ellos porque era una iglesia que había dejado el pecado. Y él dice, yo amándolo más, corrigiéndolo, no importa si hago eso, a pesar de que termine siendo amado menos por ustedes. Nosotros, hermanos, y particularmente los pastores, debemos exhortar a la grey, aunque esto nos cueste el aprecio, la popularidad, ¿no? Los felices cumpleaños, ¿no? Los arreglos de cumpleaños. Aunque eso nos cueste, debemos exhortar a la iglesia, porque es así como la cuidamos. El Evangelio de Cristo nos ayuda a tener autoridad para exhortar y edificar. Con esto en mente, vayamos al siguiente punto: la necesidad y propósito. ¿Por qué es necesario exhortar? En primer lugar, porque la honra de Cristo está en juego. Cuando las personas ven a la iglesia pecar, a cierto hermano pecar, no dicen, ay, es una persona, bueno, todos somos imperfectos, ¿no? Las personas no dicen eso. Dice, así dice ser creyente, ¿no? Así de ser hijo de Dios. ¿Para qué va a la iglesia? ¿Para qué ir a la iglesia si todos son iguales, son hipócritas? Dios no existe, etc. La honra de Dios está en juego. Cuando nosotros no exhortamos,
la honra de Cristo está en juego. Esa es la necesidad de la exhortación. Romanos 2:24 dice, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pero por otro lado, es necesario frenar el pecado. Es necesario para frenar el pecado y no llegar a la excomunión. Nosotros sabemos esa historia de Corintios, 1 Corintios 5, de un hombre que en esa iglesia se había metido con la mujer, la esposa de su papá, que no era su mamá obviamente, y que en la iglesia no había hecho nada, y Pablo lo reprende por eso y les dice, el versículo 5, entreguen a Satanás para la destrucción de su carne. Es necesario la exhortación. ¿Por qué? Para evitar que podamos caer en la excomunión. Es necesario eso. Si no lo hacemos pronto, mañana será tarde quizás. Hemos leído en la lectura bíblica de Hebreos, que es el contexto en el desierto, cuando los hebreos estuvieron en el desierto y desobedecieron a Dios, empezaron a hablar y a vociferar en contra de Dios a pesar que los había librado de la esclavitud de Egipto. Pecaron contra Dios y Dios en su ira no los dejó entrar a la tierra prometida y murieron todos por la desobediencia de ellos, porque ellos atesoraron un corazón duro y no se exhortaron mutuamente. Así que nosotros igual, en la iglesia es necesario para no caer en esas cosas, e incluso a un momento irreversible. Si nosotros amamos a nuestro hermano en el costado, debemos exhortarlo, debemos tratar el pecado. Somos tan pecadores que nosotros no vemos tanto pecado en nosotros. O sea, no podemos. Decimos, no, yo no sé. Siempre pensamos que el otro es más pecador que yo. Así que nos necesitamos mutuamente para ver nuestro propio pecado. Debemos hacerlo para no endurecer nuestros corazones. Pero el propósito de esto es que nuestros hermanos sean prosperados, ¿verdad? Si es necesario para que no caigamos en destrucción, el propósito de esto es para que tengamos prosperidad espiritual, para que exhortándonos mutuamente seamos más a la imagen de Cristo. Eso es el versículo 7 del mismo capítulo 5 de Timoteo. Manda también estas cosas, dice Timoteo, para que sean irreprensibles. El propósito más hermoso de esto, de la exhortación, es para ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Así que, hermanos, hasta aquí tenemos en mente que la fuente de la exhortación es el Evangelio, es la palabra del Señor. La necesidad de exhortarnos, ¿por qué es? Para no para no llegar a un extremo de excomunión, para no llegar a un punto irreversible de nuestra vida, de ya no volver a Cristo. ¿Y cuál es el propósito? Para ser más como Cristo. Ahora vayamos a cómo Pablo habla de esta cosa aquí en las relaciones entre ancianos jóvenes. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. La manera de exhortar. Aquí la palabra que dice no reprendas es una palabra que quiere decir golpear hablando, golpear con palabras. Es decir, Timoteo no debía, en primer lugar, hacer algo. Faltarle respeto al anciano. No debía insultarlo, no debía alzarle la voz de manera irrespetuosa, sino exhortarlo. La exhortación es la acción de animar, consolar y corregir sabiamente para la edificación. Es una acción para edificación. Tiene que ser sabia. Es de la palabra parakaleo. Aquí el parakalei, que es estar instando, instar constantemente a un hermano que está en pecado para su propio beneficio, para que se arrepienta y lo animemos a seguir en el camino de la fe. Eso debemos hacer, exhortar.
Todos estamos llamados a exhortar, como ya hemos dicho, pero sabiamente. Porque no vamos a estar allá. Me vuelvo un Terminator de la exhortación. Y va a estar como, siéntate bien, así no se para, ponte derecho. Hermano, deja el celular, no te duermas. Aquí la palabra para ancianos es presbúteros, y esta palabra no es para pastores, ¿ya? Pastores vamos a hablar más adelante. Acá es para ancianos de edad, ¿ok? Para ancianos de edad, y esto es sencillo de ver porque después usa la palabra presbútera, que es para ancianas. Y también por el contraste de que a este anciano debemos tratarlo como a padre, ¿ok? Entonces, Pablo debía exhortar al anciano. Sí, él debe exhortar al anciano, pero con respeto, como si fuera su padre. En Levítico 19:32, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Debemos honrar las canas, no debemos faltar el respeto a nuestros mayores. Esto es muy relevante en nuestros días. ¿Por qué? Porque la gente ya no respeta a los mayores. En la come, en la costa, no le quieren dar el asiento, se duermen. Cuando entra una anciana al transporte, en la cola, no sea, de algún supermercado, no le dan la preferencia. Oh, hermano, está de pie, no tiene bastón. Hermano, esto es muy relevante, parece gracioso, pero de verdad debemos respetar, porque Dios dice que Dios manda que debemos hacer eso. Debemos honrar las canas. Debemos honrar a los ancianos, pero a los ancianos, a los hermanos que tienen nietos, si te dicen abuelo, no te enojes, ¿ya? Porque eso no es falta de respeto, ¿sí? Incluso a mí, cuando yo tenga nietos, si Dios me da la bendición, quiero que me digan abuelo, no que me digan papá Miguel, no, abuelo, ¿sí? Entonces, no nos molestemos por esas cosas. La corrección de un anciano debe hacerse como si fuera nuestro padre, le dice Pablo a Timoteo. Esto es interesante porque tiene que ver con el cuarto mandamiento y el primer mandamiento con promesa. Pero también porque lo más probable es que el padre de Timoteo no era creyente. Su padre era gentil y su madre era judía. De ahí que Timoteo no fue circuncidado y Pablo lo mandó en Hechos a que se circuncide para evitar problemas, ¿verdad? Pobre Timoteo, de grande lo circuncidan. Él era de padre gentil. No se habla nada del padre, solamente de la madre. Acá en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida, le dice Pablo a Timoteo que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pero no encontramos nada del padre de Timoteo, así que lo más probable es que era incrédulo. De ahí que la honra a los padres y a las madres no es si son buenos padres o buenas madres. No, mi hermano. No es que si son buenos o malos tú debes honrarlos. Debes honrarlos porque son tus padres, sencillamente. Timoteo, trátalo como a tu padre. Sí, fue incrédulo, pero así tú lo trataste bien, a pesar que era incrédulo, a pesar que no era creyente. Debemos tratar a los ancianos de nuestra iglesia como a nuestros propios padres. Esto asume que nosotros tratamos bien a nuestros padres, ¿verdad? Así que esto ya nos dice algo a nosotros. Hay hijos que nos molestamos con nuestros padres y no le hablamos años. Hay religiones que enseñan acerca de la ley del sábado, que deben de guardarla, que no deben guardar ciertas ceremonias, que no deben comer ciertos animales, ¿verdad? Yo hace unas semanas, meditando en este pasaje, me encontré justamente una persona que me habló. No, yo no hago esto porque la ley dice. Ah, ¿en serio? No come chanchito. Oh, pero por Dios, no come pollito, no comes conejo. Yo sí comí hace poco y es excelente. No, es que la ley dice. Bueno, la ley también dice esto. Éxodo 21:15. El que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. Deuteronomio 21:18. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque le castiguen, ni aún así le hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán afuera a los ancianos de su ciudad, los líderes,
a la puerta de su ciudad natal y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá esto y temerá. Si vas a guardar no comer animales y no guardar ciertos días, pues también deberían matarte. Hermanos, esto es serio. O sea, Dios en su palabra nos habla de algo importante. Más importante es obedecer a tu padre. No estoy poniendo por escalas, obviamente, porque sabemos de que estas leyes ceremoniales en Cristo se cumplieron, ¿verdad? Así que no estoy poniendo por escalas la palabra del Señor. Pero la Biblia nos habla que debemos honrar a nuestros mayores, a los ancianos. ¿Cómo? Como a nuestros propios padres, como si fuera nuestro propio padre, como honramos a nuestro propio padre. Así que si tú tratas mal a un anciano, alguien puede decir: así tratas a tu propio padre. A los jóvenes como hermanos, debemos respetar a los mayores, pero tampoco debemos menospreciar a los jóvenes. A veces hacemos eso, ¿verdad? Yo recuerdo un joven pastor, 25 años, y venían a la iglesia y una hermana una vez me contó, me dio risa porque yo le invité a mi mamá y yo le he dicho: el pastor es joven, pero cuando lo conozca vas a ver, ¿no? Y yo estaba avergonzado, ¿no? 25 años, la madre de 40, Dios. Entonces, pero no debemos menospreciar a los jóvenes, sino tratarlos como nuestro propio hermano. Y si peca, porque este es el contexto de que peca, se exhorta. Si un anciano peca, debemos exhortarle. Si un joven peca, debemos exhortarle, pero con amor y empatía. Gálatas 6:1 dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurle en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. Empatía, como si tú pudieras caer en eso, o habrías caído en eso. Así que, hermanos, la empatía con los jóvenes. Esto se pone más difícil. A las ancianas, como a madres. Esto es difícil, hermano, porque no sé tú, pero corregir a tu madre. Tú que la quieres corregir a tu mamá y tu mamá ya te está mirando: y este chiquito que yo le he cambiado pañales, le he dado teta hasta los 5 años, y viene a mí y va a decirme qué hacer. Y mi madre, yo la quiero mucho y yo siempre hablamos. Y las madres son así, ¿verdad? Se van a acordar de esos momentos, ¿no? Que te dan palmas en la espalda y ahora tú vienes a predicar el evangelio y decirle que ella está en pecado. ¡Wow! Es difícil. Pero a las ancianas de nuestra iglesia debemos exhortarle, a pesar de la dificultad, a pesar de lo difícil que es exhortar, corregir el pecado de un anciano, de un joven, de una anciana, debemos hacerlo, porque eso habla de un amor genuino. Es una muestra de amor. Oye a tu padre, aquel que engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, dice el Proverbio 23. Y la forma de no menospreciar a una anciana en nuestra iglesia, la forma de no menospreciarla es hablarle de su pecado. Pero sabiamente, esa es la forma. Por último, Pablo dice: manda a Timoteo a exhortar a las jovencitas, como si fuera su propia hermana, y con toda pureza. Es decir, sin pretensiones carnales. Esto es ya algo muy delicado. Esto es principalmente para los pastores. Y como pastores debemos tener mucho cuidado en cuanto a esto, porque ayudar a hacer un bien espiritual a una joven de la iglesia con motivaciones equívocas es lo más bajo que puede haber en la iglesia. Hay pastores que han caído en inmoralidad por estas cosas, por no cuidarse y no tratar con pureza. Pablo no le habla: ¿sabes qué, Timoteo? Pórtate así, pórtate así. No, solamente le dijo: sé ejemplo. Le dijo: sé ejemplo. Para que cuando te vean exhortando a una jovencita, nadie sospeche. Pero tú tienes que tratarla con toda pureza. Debes hacerlo. Porque no vamos a hacer el grupito de que la jovencita solamente por aquí y por allá. Podemos tener cosas especiales, sí, pero el pastor está llamado a exhortar a cada miembro de la iglesia. A cada miembro de la iglesia, incluso a las más jóvenes. Yo hace bastantes años atrás, cuando era muy joven, más joven de lo que soy,
18 años creo, 17 para 18. Le pregunté al líder que tenía en ese momento, le dije, hermano, ¿cómo haces tú? Porque lo veía, el hombre era un témpano, y las hermanas se le acercaban, y él siempre firme ahí. Y yo decía, hermano, ¿cómo haces? ¿No? Yo recién estoy en esto, y yo quiero saber cómo es que yo puedo lidiar con las hermanas de la iglesia y no pecar contra ellas. Y él me dijo algo muy sabio. Míralas como si fueran tu propia hermana. Sabio. Eso nunca se me quitó de mi cabeza de eso. Hasta ahora lo recuerdo. Y cuando hice este sermón, se me vino automáticamente ese consejo de este hermano, que hasta ahora lo respeto como uno de mis líderes en toda mi vida. Míralas a las hermanas como si fueran tu propia hermana. Debemos tener cuidado porque muchos pastores han caído en esto. Y hermanas, tengan cuidado también ustedes, que porque te aconsejan, ay, qué lindo, me aconseja, me comprende. No, hermanas, tranquilo, debemos guardar la prudencia, el decoro siempre. Eso es crucial. Y las esposas de los pastores tienen que ver mucho aquí. Aquí Timoteo lo más probable es que era soltero, así que era una carga bastante difícil, pero ahí está el mandato. Pablo le manda a corregir y a exhortar el pecado de las jovencitas, pero con pureza. Ahora aquí nosotros estamos hablando de que debemos exhortar sabiamente, ¿verdad? Esa es la manera. Pero por si acaso, para que no quiero que alguien se vaya ileso, ¿ya? Si alguien a ti viene y te habla la palabra del Señor, pero te lo dice a regañadientes así fuerte, hazle caso si te habla la palabra del Señor. No te excuses, ese hermano, mira cómo me ha hablado, así quiere que me repita, o fuera de aquí. No, hermanos, tranquilos. Tranquilos. Porque si dice una verdad con la palabra, enfócate en lo que está diciendo, enfócate en la verdad que está transmitiendo, aunque sea alguien que lo está diciendo con el dolor de su estómago. ¿Sí? Enfócate en eso, atrápalo, porque es la misericordia de Dios hablándote, es la palabra del Señor. Para ir avanzando, debemos exhortar sabiamente y también debemos dejarnos exhortar. Ahora a nadie le gusta eso, ya le vi su cara. Todos sí, vamos a exhortar, el pastor, qué buena predica, vamos a exhortar, vamos a ser hombres fieles de la palabra. Pero debe de dejarte exhortar también. Eso no nos gusta, ¿verdad? ¿A quién le gusta? Dímelo, a ver, dímelo. No nos gusta. Hasta aquí entendemos que debemos exhortar. Tenemos un deber de corregir el pecado y ser más como Cristo. Esto es un deber pastoral y ¿qué? Congregacional. Todos. Segundo, debemos hacerlo apropiadamente, sabiamente, usando el conocimiento bíblico y la mansedumbre, empatía. Pero tercero, debemos dejarnos exhortar. Los pastores deben pastorear y las ovejas deben dejarse pastorear. Pero también recordemos que todos somos ovejas y debemos pastorearnos mutuamente. Yo antes de ser pastor, soy oveja. Y por eso que acá los pastores, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que si ustedes vienen y nos corrigen, ustedes no que porque seamos pastores, no que estamos más altos, no, de ninguna manera. Somos ovejas en un sentido, todos somos ovejas de la viña del Señor y en la viña del Señor hay de todo. Así que debemos corregirnos mutuamente. Debemos corregirnos y rechazar la cosmovisión secular que ha entrado a la iglesia, lastimosamente, debido a la cultura individualista y autosuficiente de nuestros días. Muchos creyentes están adoptando mentiras de Satanás, diciendo, nadie tiene derecho a meterse en mi vida. ¿Quién será ese hermano para decirme? ¿Quién soy yo para decirle a él? Hay mentiras. Nos creemos autosuficientes y pensando que nadie puede decirte nada a ti, nada a mí. Eso es falso, porque Pablo acá está diciendo, no reprendas con dureza, exhórtalo al anciano, al joven, a la anciana, a la jovencita, exhórtalo. Debemos hacerlo. En una ocasión un pastor se unió a una iglesia como miembro y como parte del cuerpo pastoral, y en una cena de bienvenida le dijo a los pastores esto: hermanos, estoy muy contento de estar aquí y yo le doy, ¿saben qué? Si ustedes ven a mí algún pecado, díganmelo, les doy permiso para que me reprendan. Y un pastor sabio le dijo:
Hermano, no tienes que decir eso, porque tú el día que tú uniste a esta iglesia, no solo nos has dado permiso de exhortarte, de corregirte a nosotros, sino a todos los hermanos de la iglesia, a todos los miembros de la iglesia. Aquel que se une a esta iglesia local tiene que estar dispuesto a recibir la exhortación pertinente cuando sea necesario. Pues así como un cuerpo tenemos, como así somos un cuerpo y tenemos muchos miembros, por no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo que debemos exhortarnos mutuamente. Debemos dejarnos exhortar. Para ir concluyendo, quiero terminar hablando al corazón de los que están en pecado, los que están pasando alguna aflicción hoy aquí, alguna tristeza, alguna debilidad. Mi hermano, ve tu pecado. Ve tu pecado. Y date cuenta que ese pecado llevó a Cristo a la cruz. Medita. Cristo en la cruz, ¿por qué murió? Por nuestros pecados, para darnos remisión de ellos, para limpiarnos. ¿Por qué? Porque Él estaba pagando en la cruz todos nuestros pecados. Cada gota de su sangre estaba limpiando cada gota de tus pecados. Y si ese pecado envió a Cristo a la cruz, eso no te va a llevar a odiar ese pecado que tienes. No creas la mentira de Satanás que te dice, nunca vas a salir de ese pecado. ¿Cuánto tiempo tienes esa lucha y hasta ahora quieres reformado? Esa doctrina no lo deja. No creas en la mentira de Satanás. Mira a Cristo, mira tu pecado y corre al Señor. Porque Él es el Señor que te libra, que te liberó de la esclavitud del pecado. Él te dio el poder por medio del Espíritu Santo para que tú puedas tener esa fortaleza para luchar contra todos los pecados. Mi hermano, tú que estás ahí, y si ves a un hermano pecar, si ves a algo, anda a él. No seas rencoroso, Jesús dice. Si peca contra ti, no guardes rencor, sino anda a él a solas. No vayas a otra persona, no hagas murmuraciones, no vayas a otro y a otro, haciendo el problema más grande, sino anda a la raíz, al hermano, y háblale de ese pecado. Y si te oye, has ganado a tu hermano. ¿Cuán gloria hay en eso? De usar la palabra del Señor y edificar a alguien para que sea más como nuestro Señor Jesucristo. Y para ti, amado amigo, la Biblia dice, aquel que no tiene a Cristo en su corazón, aquel que no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador y no se ha arrepentido de sus pecados, mi amado amigo, la Biblia ciertamente dice que tú estás en pecado por el pecado de la incredulidad. Ese es tu principal pecado. El principal pecado que tienes es el pecado de la incredulidad, el no creer verdaderamente en Cristo Jesús para salvación. Ese es tu pecado mayor. Quizás hoy no te están alcanzando tus pecados. Quizás hoy estás libre, andando, tienes un buen trabajo, una familia buena, una vida exitosa, y tienes ciertas consecuencias de las malas decisiones que tomas, pero un día todos tus pecados, y particularmente el de la incredulidad, te va a alcanzar. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y un día te va a alcanzar. Eso no hay duda. Si tú hoy no oyes la voz del Señor y no vienes en arrepentimiento y fe, un día tus pecados se van a alcanzar. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús te exhorta hoy y te dice, ven a mí. Cristo te da una exhortación y te dice, conozco tus luchas, conozco tus debilidades, conozco tu pecado, conozco hasta dónde has ido. No importa si has ido tan lejos, hoy puedes venir a mí. Puede haber el día de la reconciliación hoy en tu vida. Puedes tener una nueva vida y puedes tener descanso de todos tus pecados. Si hoy confías en mí y te arrepientes de tus pecados. Así que ven a Él. Pero todos en comunidad, hermanos, hoy aquí hemos hablado de una de las mayores muestras de amor, que es el exhortar. ¿Cuál es una de las mayores muestras de amor? Exhortar a nuestro hermano por su pecado, con sabiduría. Pero la mayor muestra de amor la dio Cristo.
no viniendo solo a exhortarnos, sino a morir por nosotros y darnos salvación, salvación eterna. Él es Cristo, nuestro Señor, obedezcámosle. Amén. Padre, Dios soberano, venimos delante de tu presencia, Señor, una vez más, para agradecerte por tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que nos anima, la que nos consuela, la que nos alienta, la que nos levanta cuando estamos afligidos, cansados, cuando estamos en pecado. Tú, Señor, en vez de desecharnos, nos alientas y nos animas para venir delante de ti una vez más al trono de la gracia, para pedir más misericordia, porque hay abundante en ti, Jesús. Debemos exhortarnos los unos a los otros, Señor. Perdónanos porque a veces somos cobardes. A veces pensamos que tenemos mejores criterios que los tuyos y rechazamos la exhortación. No lo hacemos cuando debemos hacerla. Ayúdanos porque eso nos puede costar tu honra, Señor. Nos puede costar la santidad de nuestra iglesia. Nos va a costar si nosotros no hoy exhortamos sabiamente a nuestro hermano. Si hoy nosotros con fortaleza y valentía usamos tu palabra para tratar el pecado entre nosotros y poder estar más a tu imagen, Jesús, a esa imagen de tu iglesia que tú estás preparando, esa iglesia gloriosa que un día no tendrá ninguna mancha ni arruga, Padre. Así que ayúdanos, Señor, a tratarnos de la mejor manera entre nosotros en el contexto de la exhortación. Sean los ancianos corrigiendo a los jóvenes, sean las ancianas ayudando y enseñando en la modestia a las jóvenes, los jóvenes animándose para seguir luchando con las tentaciones, Señor. Toda esta comunidad así, junta en comunión, nos va a llevar a ser una iglesia que crece a tu imagen, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tenemos estas falencias. Ayúdanos también para dejarnos exhortar, para que cuando un hermano venga con una palabra de corrección, la recibamos como de parte tuya. Oh Señor, gracias porque tú nos animas en esta esfera de nuestra iglesia, Señor, en la disciplina, en la corrección necesaria para hacer más a la imagen de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Por Él oramos. Amén.